Bienvenidos a Borrego Talks. Vivimos en una época donde todos tienen una opinión, donde todo parece tener una respuesta inmediata y donde casi nunca nos damos el tiempo para detenernos a pensar. Este no es un espacio para convencerte de nada. No vengo a decirte cómo vivir, qué creer o qué pensar. Vengo a compartir preguntas, ideas, experiencias y conversaciones que me han hecho ver la vida desde otra perspectiva. Algunas veces estaremos de acuerdo, otras probablemente no, y está bien. Porque creo que las mejores conversaciones no son las que terminan con una conclusión perfecta, sino las que nos dejan pensando incluso después de que se apaga el micrófono. Así que, donde sea que me estés escuchando, gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Ponte cómodo, respira y acompáñame a pensar en voz alta. Bienvenido a Borrego Talks. ¿En qué momento dejamos de disfrutar la vida? ¿Cuántas veces en la vida nos hemos hecho esta pregunta que aparentemente sencilla, pero cuando tú te pones a pensar, te das cuenta que es una respuesta que puede ser brutalmente profunda? Bienvenidos a este nuevo formato de Borrego Talks, pensando en voz alta. Estamos en el episodio número 1. Decidí hacer este espacio adicional donde estaremos reflexionando, diríamos la chaviza, tirando factos, donde estaremos probablemente filosofando un poco, pero con una buena intención, claro, de manera que tú puedas llevarte en este espacio en breve, en unos minutos, tú puedas llevarte más preguntas que respuestas, porque creo que muchas veces nosotros nos vamos por la vida haciendo las cosas que nos toca hacerlas. Sin embargo, no nos detenemos a pensar un poquito o analizar un poquito qué es lo que estamos haciendo, para dónde nos estamos dirigiendo. Y creo que ese tipo de espacios a nosotros nos puede servir mucho para reconectar con nosotros mismos y poder redefinir y poder restablecer aquellas cosas o aquellos principios o aquellas prioridades que tú tenías desde un inicio, que tú iniciaste algún camino en particular. Y quiero comenzar rápidamente este episodio con el siguiente título: ¿por qué dejamos o en qué momento dejamos nosotros de ser feliz? Creo que muchas veces nosotros nos hemos topado en situaciones cotidianas que son cosas cotidianas literalmente del día a día, y sin embargo, por no detenernos a pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo, se convierte en una montaña de quehacer que al final de cuentas empiezas a hacer las cosas de manera en automático. ¿Cuántas veces has tenido tú varias ocupaciones a la vez? ¿Cuántas veces has tenido situaciones en tu trabajo y no te has puesto a hacer tantos pendientes de tu trabajo que te das cuenta de que ya se dio la hora de tu salida de tu trabajo y te das cuenta de que todavía no terminas y te das cuenta que ni siquiera comiste, que se te fue rápido el tiempo? ¿En qué momento? ¿En qué momento regalaste tu vida, esos minutos y esas horas de tu vida que sabes que perfectamente no van a volver? ¿En qué momento tú dejaste de disfrutar aquellas cosas que son súper cotidianas y que hoy tú no las disfrutas, no les agarras sabor, no les agarras gusto? ¿En qué momento pasó esta situación? Y quiero que este espacio sea más que hacernos preguntas, sea más que nada qué tantas preguntas nos vamos a llevar nosotros después de esta charla, ¿verdad? Porque creo firmemente en que en cuanto más preguntas nos hagamos, más nos acercamos a la verdad absoluta. No creo yo que exista una verdad absoluta como tal, sino viene fundamentada por aquellas preguntas que nos hacen a nosotros crecer internamente. Porque una de las cosas, y esto es algo que a mí en lo personal, a mí me ha estado pasando últimamente, te voy a platicar un poquito acerca de mí. En los últimos meses yo he estado viviendo muchos grandes cambios, que al menos en mi vida, para mí han sido grandes cambios de rutina, cambios de ciudades, cambios inclusive pues, en la manera de ganar ingresos, y súmale pues todo este boom de novedades que están surgiendo pues en el país y pues por qué no a nivel internacional, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Cosas que me hacen a mí como persona pensar pues hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nosotros debemos estar dispuestos a llegar para poder alcanzar esa felicidad que nosotros anhelaríamos alcanzar. Entonces,
Yo he vivido una situación en lo particular que te la platico un poco, ojalá conecte un poco contigo, si no, pues ni modo, en algunas cosas estaremos o no de acuerdo. Tantas cosas que hacer en el día a día, que te envuelves tanto en lo cotidiano, te envuelves tanto en, bueno, resuelvo esto por acá, hago esto por acá, mando a fulanito por acá, y bueno, mando este correo, hago esta llamada, hago esta visita, que vengo para acá, vamos para allá. Multiplícalo por todos los días, multiplícalo por todos los días. Y todos los días te salen pendientes nuevos, todos los días estás resolviendo, todos los días estás apagando incendios, como quien dice, ¿no? ¿Y en qué momento tú disfrutas? ¿En qué momento pasa esa etapa en la que dejas de disfrutar? Porque te soy honesto, somos personas, más no máquinas. Entonces llega un punto de decisivo que uno tiene que hacer una separación. Ok, ¿en qué momento yo me estoy desbalanceando de esto que yo estoy haciendo? ¿En qué momento yo no puedo permitirme dejar de ser persona solamente por hacer estas cosas que tengo que hacer? Claro, pues hay que tener prioridades, sin embargo, también recuerda que tú como ser humano, tú necesitas tener una conexión contigo mismo, con el universo, con Dios, en lo que tú consideres, de manera pues que te haga pues volverte con los pies en la tierra, pues porque pues muchas veces eh, dirían pues los familiares, ¿no? Los ancestrales, ¿no? Si de por sí la vida es difícil, mijo, ¿para qué te la quieres hacer más difícil? Pues no. Entonces, considero que una de las partes fundamentales pues es entender en dónde estás tú parado ahorita. ¿En dónde estás tú parado ahorita? Ponte a reflexionar un poquito, cómo podemos nosotros ser mejores personas, cómo podemos disfrutar un poquito más, cómo podemos nosotros, cómo podemos nosotros valorar esas cosas para volver otra vez a tener esa capacidad de volvernos a entusiasmar. Porque si algo viene siendo cierto, nosotros somos emocionales. Nosotros, la mayor parte de nuestra vida, nosotros actuamos en base a nosotros actuamos y decidimos en base a nuestras emociones, que eso es lo que a final de cuentas nos hace humanos. Porque creo que tenemos tantas cosas a nuestro alcance, tanta inteligencia artificial a nuestro alcance, tantas redes sociales, tantas maneras de comunicarnos a nuestro alcance, que creo que tanto de lo mismo eso hace que muchas veces también nosotros nos perdamos en la esencia de lo que a nosotros nos puede entusiasmar. ¿Qué cosas? Y yo sé que a lo mejor me puedo sonar un poquito anticuado, sin embargo, ¿cómo vivirían nuestros padres en sus tiempos cuando no existían los teléfonos inteligentes? ¿Qué les entusiasmaba a ellos cómo disfrutaban más? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo ellos podían disfrutar más cuando antes había menos? ¿Y por qué hoy que tenemos más, disfrutamos menos? Ah, pero eso sí, estamos más pendientes de lo que hace el otro enseguida a través de lo que está subiendo. Yo no creo que eso te duela, pero si te dolió, sóbate. Yo quiero más que nada que este espacio sea un espacio de conciencia, un espacio donde nosotros podamos tomar mejores decisiones en nuestro día a día. Porque mira, si tú permites nublarte por aquello que te indican las redes sociales, por todo ese boom de información, lo más probable que te pase, mira, el ser humano por naturaleza, dicen los grandes escritores, Napoleon Hill, Andrew Carnegie, nosotros somos negativos por naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros cuando no tenemos un pensamiento como tal y no lo dirigimos hacia aquello positivo o hacia aquello que nosotros queremos lograr, la mentalidad humana inconscientemente se dirige hacia lo negativo. Por eso es aquello que nosotros decimos, es más fácil pensar en negativo que pensar positivo. Es más fácil hablar negativo, es más fácil ser negativo que ser positivo. Por eso es que, por eso es que es más difícil que tú puedas ser una persona positiva, proactiva, que una persona negativa. Por eso un negativo contamina 3 veces más que un positivo o un negativo. Por eso es que, y eso que no es matemática, yo soy comunicólogo, gracias. Pero sí quiero darte a entender que a pesar de que ya sabemos nosotros lo que tenemos que hacer, a pesar de que estamos centrados en aquello que estamos, pues realmente tengo una meta, tengo esto claro, lo voy a cumplir, pero pues en qué momento
dejaste de disfrutar? ¿En qué momento dejaste, en qué momento tú dejaste de permitirte disfrutar aquellas cosas? Consiéntete un rato, porque muchas veces nos empapamos tanto en lo que tenemos que hacer y nos enfrascamos tanto en esos problemas que al final de cuentas los problemas se resuelven. Nos enfrascamos tanto en eso que nos vamos dando cuenta que el tiempo va pasando y el tiempo es lo único que no vamos a volver a tener. Problemas siempre va a haber, caos siempre va a haber, pero tiempo para poder disfrutar con las personas que tú amas, ¿cuándo vas a tenerlo? Tiempo para disfrutar con tu pareja, con tu actual relación sentimental con la que estás ahí. ¿Cuándo vas a volver a tener tiempo? ¿Cuándo vas a volver a tener esa juventud? ¿Cuándo vas a volver a poder tener esa oportunidad de sentarte a entablar una conversación con alguien? Claro, a lo mejor todos los días, o a lo mejor y no. Pero por si sí o por si no, tú disfrútalo. Tú disfrútalo y ama los momentos que tú tienes, porque eso es lo que a final de cuentas a nosotros nos hace reconectarnos con nosotros mismos y volver a llenarnos de esa energía para poder seguir cosechando, sembrando y cosechando pues esas cosas que a nosotros nos motivan. Claro, pues todos tenemos una motivación y si no la tienes, pues póngasela, mijo. Porque muchas veces nosotros nos pasamos por la vida pensando en que tener ciertas cosas, pensando en que hacer ciertas cosas nos hacen tener felicidad, nos hace disfrutar las cosas. Sin embargo, cuando tú llegas a un punto donde tú maduras y tú evolucionas como ser humano, como persona, te das cuenta de que eso no era lo más importante, sino que lo más importante siempre fue a todas las lecciones que tú aprendiste en ese camino que tú estabas recorriendo, esas cosas que tú estabas disfrutando, porque al final de cuentas cuando nos vayamos de aquí, sin ponerme intenso, porque yo sé que lo soy, así que discúlpame, no nos vamos a llevar nada. Bien dice en la Biblia, del polvo eres y polvo te convertirás. Nosotros venimos de la nada y no nos vamos a llevar nada más que simplemente nuestros recuerdos y quién sabe, ¿no? Entonces por eso es que uno tiene que aprender a disfrutar, por eso es que uno tiene que amar la sencillez, uno tiene que amar los grandes eventos. Hago este episodio en un contexto que no se había visto hace 40 años. México pasó el primer partido después de eliminatorias en el Mundial. Nos vamos a octavos, juega este domingo y gane o pierda México este domingo, eso no quiere decir si tenemos derecho o no a disfrutar las cosas. Creo que estamos en una época en la que tenemos que estar más unidos que nunca, porque al final de cuentas uno nunca deja de tomar decisiones, uno nunca deja de cometer errores. Los errores siempre van a estar, las equivocaciones siempre van a estar. Entonces, lo que nos queda a nosotros de esto es decir, bueno, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué pasaría si no hubiera hecho esto? ¿Qué va a pasar si lo hago o no lo hago? ¿Qué va a pasar si dejo de hacer esto que estoy haciendo? ¿Qué futuro me espera a mí si no decido cambiar mi presente hoy? Entonces son ese tipo de preguntas clave que nosotros debemos de hacernos correctas, porque considero que un buen autocuestionamiento, un buen proceso de reflexión, un buen proceso de poner las prioridades en la balanza sobre la mesa y sobre eso pues tomar una decisión. Claro, pues primero lo que a ti te funcione, ¿no? Si quieres tomarte un café, si quieres tomarte un té, si quieres salir a caminar, lo que sea que a ti te haga volver a ti mismo y poder pensar con la cabeza fría, porque muchas veces nosotros estamos en esa etapa en la que decimos, bueno, vamos a tomar una decisión rápida, pero muchas veces no era la decisión correcta ni en el momento adecuado. Entonces, yo te invito a que tú te sientes y reflexiones contigo mismo y que tú, claro, no la pienses mucho tampoco es para pensar en horas. Bueno, depende del problema, ¿verdad? Pero sí te aseguro que si tú haces esta actividad, primero que nada, si tú ya detectaste que tú estás dejando de disfrutar los momentos, estás dejando de ser feliz prácticamente, siéntate en la mesa, siéntate en un comedor, hazte un tecito calientito, algo que a ti te haga volver a ti mismo y tú ponte a reflexionar, tú escribe tus pensamientos, escríbelos, detállalos,
y trata de desmenuzar aquellas cosas que a ti te duelen, aquellas cosas que abundan en tu cabeza, y una vez que los veas tú por escrito, tú los veas pues prácticamente ejemplificado, te darás cuenta de que esos problemas que tú tenías en tu cabeza probablemente no eran lo suficientemente grandes como cuando estaban en tu cabeza. Entonces, sobre eso, tú empiezas a tomar decisiones, empiezas a enfocarte, porque mira, yo te puedo asegurar que tú no eres la misma persona que eras hace 10 años. ¿Qué pensaba la persona que tú eras hace 10 años que hoy no piensa, que hoy dejó de pensar? Entonces, volvamos nosotros a esas cosas, reinventémonos nosotros, porque eso yo creo que nos toca de nosotros ser diamantes, ¿no? No sé si tú has escuchado este concepto. Yo, por el medio en el que me rodeo, pues yo lo escucho muchísimo, y te puedo decir que la filosofía del concepto de lo que es ser un diamante consiste también en ser una persona que se está reinventando ante los tiempos críticos, ante los tiempos de crisis, porque las crisis traen cambios y tú decides si esos cambios van a ser buenos o van a ser negativos. Creo también que los cambios siempre van a estar, los cambios siempre van a ser constantes, pero dependerá de nosotros, de nuestra capacidad de poder adaptarnos a aquellas circunstancias sin dejar que eso nos permita quitarnos y restarnos nuestra felicidad. Porque creo que la felicidad no es algo que esté como tal, sabes que es universal así, pues no, o sea, que tú tienes que hacer esto y por hacer esto quiere decir que ya eres feliz. No, claro que no, la felicidad yo creo que viene siendo independiente a lo que los demás piensen, porque pues si para ti ser feliz es estar con tu familia, está muy bien, pero a lo mejor para otra persona ser feliz implica estar, no sé, tal vez en el Monte Everest. Y tal vez no me doy un ejemplo súper paralelo y súper ni al caso, pero sí quiero sí me gustaría que esto quedara muy en claro, porque creo que la felicidad y el éxito son independientemente de la persona, porque yo he conocido personas que son millonarias, sin embargo los vatos son infelices, güey, peleados con las señoras, los hijos los detestan, los tipos tienen una vida muy vacía, llena de vicios. Y yo he conocido personas que no van a ganar en su vida esas cantidades abismales que esas personas millonarias lo hacen. Pero yo veo que ellos lo poco que tienen lo disfrutan. Ellos, porque a lo mejor no es mucho, pero oye, así como decimos en el meme, ¿no? No es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Memes para llorar. Pero bueno, el caso es que yo creo que el éxito y la felicidad no corresponde solamente por la suma de dinero que tú tengas en la cuenta de banco. Creo que depende de nosotros la perspectiva que nosotros le pongamos a las cosas. Porque si de tener y de tratar fuese, creo que todos los millonarios fueran felices. Entonces, eso es un trabajo interno que nosotros como personas, muchachos, debemos de buscar mejorar, debemos de buscar atenderlo. Y yo no te estoy diciendo que estés bien o que estés mal, o que yo estoy bien o que esté mal, simplemente te estoy diciendo que tal vez es momento de que nos pongamos a pensar, tal vez es momento de que nosotros nos pongamos a reflexionar un poco más, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones y hacemos las cosas sin pensar. ¿En cuántas situaciones tú no te has topado? ¿En cuántas situaciones tú no te has topado en las que tú dices, chin, tal vez si hubiera pensado un poquito, tal vez esto no me estuviera pasando? Tal vez si hubiera hecho esto, pero bueno, tal vez no existe el hubiera, ¿no? El hubiera no existe. Sin embargo, el punto que quiero llegar es que seamos más conscientes del medio que nos rodea, seamos más conscientes, valoremos más las cosas, porque muchas veces no tener este tipo de acciones como tal es lo que hace que al final nos arrepintamos. Entonces, yo te invito a que vivas una vida más consciente, a que vivas una vida en la que tú puedas pues realmente tener una vida de plenitud, que realmente tú estés súper bien contigo mismo y no dependas de la influencia de terceros para tú decir si estás bien o estás mal, porque muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que hace el otro, que a final de cuentas eso nunca nos va a permitir ser feliz, porque siempre vamos a estar a la expectativa de lo que hagan los demás o lo que digan los demás. Déjame decirte una realidad dura que no querías que te dijera. La gente siempre va a hablar.
hagas bien o hagas mal las cosas. Así que más te vale que tú las hagas bien, que tú las disfrutes. Que tú las disfrutes, porque pues al final de cuentas, oye, pues no, como dicen acá, me doy cuenta que tengo muchas frases de abuelito sabio, ¿no? Pero bueno, como dicen los ancianos, ¿no? No somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes en la vida también, pues es obviamente, pues obviamente disfrutar las cosas, porque pues al final, amigos, al final de cuentas, las situaciones que yo he pasado en mi vida, sobre todo en los últimos años, esos últimos 4 años, me ha tocado vivir en un estado de soledad muy brutal. Y, y yo lo platico desde mi perspectiva, que yo he sido una persona que viaja mucho, por ende le ha tocado estar en muchas situaciones donde yo las pasé yo solo. Y, y que probablemente eso fue lo que a mí me hizo como que, bueno, pues entender un poquito y valorar más un poquito mi ser, un poquito mi presencia, un poquito mi manera de actuar, disfrutar un poco más las personas con las que estoy, tal vez a lo mejor escuchar más, aprender más de la otra persona. ¿Cuántas veces te has detenido tú a ver realmente cómo le va en la vida a tu amigo? Simplemente tú estás contándole a tu amigo toda de tu vida, pero ¿cuándo le has permitido a tu amigo que él te platique sobre su vida? ¿Cuándo te has detenido a observar a los demás, en ver cómo va, por ejemplo, que te vayas tú a un café y tú te pongas a observar, pues cómo corre la rutina ahí en el día a día, ¿no? O sea, yo te quiero dar a entender esto porque muchas veces pueden ser cosas súper cotidianas o muchas veces ridículas para algunos. Sin embargo, cuando tú no tienes, cuando tú vives esa experiencia en cuestión de estar tan solo, lo mínimo es mucho. Entonces, yo no quiero que te pase eso, claro que no, pero sí yo hablo mucho de esto, porque al final de cuentas, muchas veces nosotros nos perdemos tanto en la cotidianidad de las cosas, que de repente las cosas más banales y más superficiales son más importantes que la calidad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros le tomamos más aprecio a un restaurante 20,000 estrellas, cuando también en una carretita allá afuera, no sé, afuera de la oficina, en una carretita de tacos, se puede disfrutar también más, mejor o más. Yo creo que cuando nos volvemos más expresivos y más conscientes con eso, creo que la vida se puede disfrutar un poco mejor. Porque mira, problemas, como te decía yo al inicio, problemas y situaciones siempre van a haber. Pero ¿con quiénes vas a estar cuando lleguen esos problemas? ¿Con quiénes vas a sobrepasar esos problemas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Quién es tu familia? ¿Qué te motiva a ti a salir adelante? ¿Por qué haces? Oye, como dice Diego Rusarín, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces, Carlos? Y si es cierto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos, no? Entonces, a mí me gustaría que estos espacios, y esto ya lo digo yo ya para cerrar, porque creo que me he extendido un poco más de lo que pensé que íbamos a durar. Creo que, creo que la clave está en que nosotros podamos ser más conscientes de lo que estamos eligiendo hacer todos los días. Acuérdense que todo lo que nosotros elegimos hacer día con día, eso nos da un resultado a corto, mediano y largo plazo. No lo digo yo, eso dicen los grandes libros. Libro, por ejemplo, cito el de Hábitos Atómicos, Secretos de la Mente Millonaria, libros que tú puedes googlear, que tú puedes ir a comprar. Yo no quiero caer en el cliché bueno, pues este tipo, pues ya parece coach, ¿no? No quiero parecer eso. Digo, la verdad es que si al final de cuentas te sirve, qué bueno, y si no, pues no pasa nada. Pero sí creo yo que cuando nosotros disfrutamos más las cosas, este, las cosas que ya tenemos que hacer salen mejor y por ende un mejor resultado. Porque pues al final de cuentas, cuando llegues a la cima del éxito, solo o acompañado, si no aprendes a disfrutar ahorita, ¿quién te va a decir que cuando llegues allá arriba a la cima lo vas a hacer? Así que tumbémonos ese rollo. O sea,
ya, o sea, ya estamos aquí y tenemos que aprender a disfrutar las cosas, bien o mal. Me fue de la chingada en el trabajo, bueno, ni hablar, me aguanto, pero pues disfruto estas cosas porque sé que algo aquí estoy aprendiendo. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué tengo que mejorar? Bueno, ¿qué pasó? En lugar de señalar a la gente. No, pues es que se enojó mi vieja conmigo, güey. No, pues ahí sí está cabrón. No, no es cierto. No, pues es que me peleé con mi señora, me peleé con mi novio se enojó conmigo. Bueno, pues ¿qué hay que hacer ahí? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que resolver? Ponte creativo. O decídete, pues a lo mejor la persona no es la correcta. No sé. Ese tipo de cosas yo creo que son las que nos deberemos nosotros poner a pensar en lugar de tomar decisiones en calor, en caliente, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando estamos enojados, cuando estamos impulsivos, nosotros tendemos a dejar de pensar y ser coherentes y pues nos equivocamos, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es que tú aprendas a disfrutar las cosas que estás viviendo a tu alrededor en tu día a día, aprender a sobrellevarlo, pero sobre todo, lo más importante, saber reinventarte, porque no puedes pensar de la misma manera que pensabas hace 10 años. No te puedes estancar, no, porque pues al final de cuentas nosotros tenemos que madurar, nosotros tenemos que crecer. Si no, ¿por qué dejaste de ser niño? ¿Por qué ya no tienes 5 años? ¿Y por qué ahora tienes 30? ¿Y por qué ahora tienes 25? Claro que tiene que haber una progresión, así como el éxito, tiene que haber una progresión constante. No nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás porque pues al final de cuentas el tiempo siempre va corriendo. ¿De qué te sirve hacer las mismas cosas? ¿De qué nos sirve hacer las mismas cosas que sabemos que no nos dan resultado? Y nos permitimos el lujo de seguirlo haciendo, si ya sabes que no es por ahí. ¿Cuál es esa ancla que a ti te está deteniendo para que tú no puedas avanzar en tu siguiente etapa, para que no puedas avanzar en tu siguiente fase? Tenemos nosotros que aprender a abrazar los cambios, a abrazar esos cambios que nos están llegando, porque al final de cuentas, yo creo que todos los seres humanos tenemos nuestros ciclos. Existe el ciclo de la niñez, existe el ciclo de la adolescencia, pubertad, adultez, y cada etapa, cada ciclo se vive distinto. Entonces es aprender a entender y identificar en qué etapa estás tú. Si esa etapa en la que tú estás ya viste que no te corresponde, pues hay que lanzarnos al siguiente. Hay que lanzarnos al siguiente porque al final de cuentas lo que se queda, lo que no crece se estanca y lo que se estanca apesta, mi hermano. Entonces, entonces creo que estamos en un buen punto decisivo de reflexión. Ojo, no quiero que esta decisión tú la tomes basado en si México gana o no gana. Por ahí algunos dijeron que hasta a mí se van a ir. Por ahí algunos dijeron que hasta a la ex le iban a hablar, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que tú fueras así de feliz, a mí me gustaría que tú fueras así de consciente, no porque se avecina una temporada distinta, sino porque tú decides ser consciente y ser feliz a diario. Recuerda que cuando tú empiezas a, a dejar de ceder este tipo de cuestiones como las decisiones y tú empiezas a tomar tus decisiones, empiezas a controlar tus decisiones, consecuentemente pues controlarás tu futuro. Porque pues muchas veces sé que no es fácil, yo sé que lo que estoy diciendo pues tal vez no es sencillo, sin embargo es algo que tú puedes construir mediante hábitos diarios. Cuando se te olvide, manejar un buen concepto de autoimagen, manejar un buen control de hábitos en cuestión de recordarte las cosas, ya sea a través de imágenes, a través de frases. ¿Qué mensaje le estás lanzando a tu subconsciente? Porque al final de cuentas el que nos hace trampa o nos hace el favor es el subconsciente, ¿no? Entonces yo quiero que tú entiendas que estamos en una etapa crucial porque tu vida puede ser distinta de aquí al año que viene. Pero, ¿de qué depende? Depende de ti. Porque muchas veces no es más lo que nosotros pensamos, sino más aquello que pensamos y luego hacemos.
Y bueno, amigos, soy Borrego. Gracias por regalarme estos minutos. Ahora apaga el podcast, pero no dejes de pensar. Nos escuchamos en el próximo episodio.